Darle la bienvenida al pastor Víctor Dulaney. So please give a special welcome to Pastor Victor Delaney and Amen. Good morning. Buenos días. I'm so happy to be here with you today. Estoy muy alegre de estar aquí con ustedes hoy. So we have a team of young adults here from Ohio. Entonces tenemos un grupo aquí de jóvenes adultos desde Ohio. So my team wouldn't mind just standing and turning. Entonces nuestro grupo. I love the heart of your church and ministry. Me encanta su corazón de tu iglesia y el ministerio. To have a heart of missions to reach the community and then even beyond your community. De tener un corazón de alcanzar tu comunidad y más allá de tu comunidad. Is right in line with what we want to do as well. Está en línea con lo que nosotros queremos hacer. So we have a group of young adults here now. Entonces tenemos ahorita un grupo de jóvenes adultos con nosotros. And my wife and I have been a part of several missionary trips with young adults and adults. Y mi esposa y yo hemos sido parte de varios grupos de jóvenes adultos y adultos. Because we believe if you are a part of the bigger body of Christ, Porque creemos que si somos parte del cuerpo de Cristo, the global body of Christ, del cuerpo de Cristo global, you're more likely to stay connected to Jesus. estás más dispuesto de estar conectado con Jesús. She even did the dramatic pause as well. That's pretty good. Oh, you don't want to interpret that? También So- tomen pausa dramático. This is actually kind of different for me to have a translator in this type of setting. Entonces, esto es un poco diferente para mí, para tener un traductor en este tipo de situación, Because half of you also understand English. porque la mitad de ustedes también entienden en inglés. So if I accidentally say something inappropriate, Entonces, si digo algo inapropiado accidentalmente, half of you will know before Veronica can change it. la mitad de ustedes van a saber antes de que Verónica pueda cambiarlo. Thank you for allowing me to be here once again. Y gracias de nuevo por tenerme aquí. Thank you to our pastors. A los pastores, gracias. I really take this seriously. I understand the weight of this opportunity. Y tomo esta oportunidad en serio, entiendo el peso que tiene esta oportunidad. So before we get started, I figured I would let you know a little bit more about myself, Entonces, antes de comenzar, quisiera darles un poquito más información sobre de mí, so you can choose if you want to listen to me or not. para que puedas tomar la decisión si me quieres hacer caso o no. I understand we have some pictures. Is that correct? Entiendo que tenemos unas fotos. Here we go. This is my family. Esta es mi familia. It's my beautiful wife here in the front row. Esta es mi esposa hermosa aquí en el frente. I have my two sons here with me as well. Tengo a mis dos hijos aquí también. Eli and Ethan will stand up. There you are. Ahí están And los it's not dos. just you can stand up too. Mi esposa. And the person also pictured in the far left of far right of the picture. Y la señorita también que está al lado derecho de la foto. That's my daughter Jocelyn. Esa es mi hija Jocelyn. She was unable to make it on this trip. Ella no pudo estar en este viaje. She's going off to university and she had several really important meetings that she had to go to. Ella va a ir a la universidad y tenía varias juntas en las que tenía que estar. She's also getting married this September. También se va a casar este septiembre. But now that I see the space that you guys have here, Pero ahora que veo el espacio que tienen aquí, I wish that we would have brought her and her fiance. me hubiera encantado haber traer a ella y a su comprometido. Because after service, we could have just done the ceremony here. Porque después del servicio pudiéramos haber tenido el servicio aquí. It would have been beautiful. Y hubiera sido hermoso. And it would have saved me a lot of money. Y me hubiera ahorrado mucho dinero. What's our next picture we have here? Y esta es nuestra próxima so foto. I didn't do this twice. This is one picture. No hice esto dos veces, es una foto. This is when we were in Cuba. Esto fue cuando estábamos en So Cuba. we've been to Cuba four times. Hemos ido a Yeah. Cuba 4 veces ya. Okay, next picture, please. Also in Cuba. Esta también fue en Cuba. These are wonderful pastors and missionaries that we work with in Cuba. Y estos son los pastores y misioneros con los que trabajamos en Cuba. We have another. Wow, we tripled that one almost. This is how we usually travel in Cuba. Just everyone shoves it to a bus. Y así es como It's very usualmente. familiar territory. Yeah, You'll notice you may recognize some of the faces and some of the people who have also been here on this trip as well. Y a lo mejor vas a ver algunas veces a unas caras reconocidas que están aquí hoy. Fantastic. This is Sonia. Y esta es Sonia. You can recognize her as the dark complected female with the brown hair.
Y la puedes reconocer como la mujer con el She's in there, I promise. rostro más oscurito, con pelo oscuro. This was in Monterrey, Mexico. Eso fue en Monterrey, México. My wife preached a wonderful message with a women's conference. It was very beautiful. Y mi esposa compartió un mensaje en una conferencia de mujeres. Is that it? Next photo? Is that it? We're good. Okay, that's all the photos. Fantastic. Estas son todas las fotos. I love that. So you'll notice the picture of me was when I was a little bit younger. Y te das cuenta que la foto de mí y mi familia yo estaba un poco más joven. I wanted to send that picture because I did look more handsome in that picture. Quería mandar esa foto porque yo estaba un poco más Yeah, guapo sí. en esa foto, si pueden ver. Less wrinkles, Menos arrugas, a little shinier, un poquito más brillante, really happy. muy contento. Since this picture, a lot of things have happened in my life. Y desde esta foto han pasado muchas cosas en mi vida. So to give you some background on me, who I am, Entonces, para darte un poco de información sobre quién soy, I was raised in a very rough part of town in central Ohio. yo fui creado en una parte muy difícil en el centro de Ohio. Drug activity and gang violence is something I saw all the time. Vi mucha actividad de gangas y de drogas. My parents got divorced and my dad moved in with a different family. Mis padres se divorciaron, mi papá se fue con otra familia, But I found Christ anyway. pero aún yo pude encontrar a Jesús. And I gave my life to Christ at a youth camp. Y yo di mi vida a Cristo en un campamento de jóvenes. I met my lovely wife, Sonia, and we got married. Conocí a mi esposa Sonia y nos casamos. And we've been married now for 25 years. Y ya estamos casados por 25 años. Most of it pretty happy. La mayormente la hemos pasado muy feliz. In that time, I wanted more for myself, so I decided that I wanted to become a firefighter and a paramedic. En ese tiempo yo quería más para mí mismo, entonces yo quise ser un bombero y un paramédico. And it took a long time for that to happen for me. It took 8 years of trying for that to happen. Y tomó mucho tiempo, tomó 8 años de yo esforzarme para hacer eso cumplirse. And I've been a firefighter now for 20 years. Y ahora yo he sido un bombero por 20 años. It's really been an amazing job for me. Y ha sido un trabajo increíble para mí. But in that, I've had a lot of other things happen negative in my life. Pero en eso he tenido otras cosas negativas que han pasado por mí. During that time, my mother and stepfather passed away. Y en ese tiempo mi padre y mi madrastra se han fallecido. Oh gosh, I got to hold the mic. Okay, I'm sorry. So Sonia and I had to pastor a church during that time. I got to hold on. Yeah. And here. Okay. Good. Bueno. Yeah. Ah, there we go. Yeah. Gracias. I have to learn still. A lot of learning to do in my life. Todavía tengo mucho que aprender en mi vida. So we had the opportunity to pastor a church. Entonces mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de pastorear una iglesia. And if you don't know this, it's actually very hard to pastor a church. Y si no saben esto, actualmente es muy difícil pastorear una iglesia. The good news is we didn't have to do it for very long. Pero lo bueno es que no tuvimos que hacerlo por mucho tiempo. We helped Sonia's brother, our lead pastors, start a brand new church 13 years ago. Y ayudamos al hermano de Sonia, que son nuestros pastores generales, a abrir una nueva iglesia hace 13 años. So much like what you're doing now, we had to set up our church and tear it down every weekend. Y como ustedes están haciendo ahora, teníamos que construir la iglesia y quitar todos los domingos. It was a very hard time, but it was a very good time for us as well. Fue un tiempo muy difícil, pero también un tiempo muy bueno para nosotros. And while this was going on, I was still working my job as a firefighter. Y mientras estaba ocurriendo todo esto, yo seguía como un bombero, But I began to have a series of disappointments and things happened negatively in my life. pero yo empecé a tener una serie de cosas negativas que pasaron en mi vida. I had been passed up for promotion 4 times. Me habían pasado por promociones varias veces. I suffered a catastrophic injury and I tore a nerve in my neck. Pasé por un accidente muy grave que me rompí un nervio. So when you picture a firefighter in your mind, you picture someone very large and heroic. Entonces, cuando tú piensas de un bombero, piensas de alguien grande y fuerte y heroico. That used to be me. Y ese yo era antes, But I lost 20 pounds of muscle because of this injury. pero perdí 20 libras de músculos por este accidente. And then I was a part of several very difficult runs. Y también fui parte de una serie de varios eventos dificultos, Where 2 people I was very close to died. donde 2 personas a los que yo estaba muy cercano fallecieron. And then COVID happened. Y luego pasó COVID.
and everything shut down y todo se cerró, except for menos paramedics and firefighters. los paramédicos y los bomberos. So all of the uncertainty the entire world was facing, Entonces, toda la incertidumbre que el mundo estaba viendo, my crews were always the first people in the door. mi equipo eran los primeros que pasaban por esas puertas. And this created a very negative space for us to live in. Y esto creó un espacio muy negativo para nosotros vivir. But that's why I like pictures. Pero por eso me encantan las fotos. Because as I go through my pictures, Porque cuando veo mis fotos, I see that my family had always been provided for by God, puedo ver que mi familia siempre fue proveído por Dios and that we had many happy times, y que tuvimos muchos momentos felices, even though there was lots of negativity around them. aunque había pasado muchas cosas negativas alrededor de nosotros. Sometimes I wish that God would just give us a map for success. Y a veces deseaba que Dios nos diera un mapa para el éxito. That way we would know if we needed to go left or right, and we would end up where He wanted us to be. Y así supiéramos que tenemos que dar a la izquierda, a la derecha para saber dónde tenemos que estar. Sometimes I feel like Peter. Y a veces me siento como Pedro. Now, not the Peter on the day of Pentecost, No el Pedro del día del Pentecostés and not the Peter who was the father of the early church. y no el Pedro que fue el padre de la iglesia primitiva. But sometimes I feel like the Peter who is stuck on a boat in the middle of the Galilean Sea during the storm. Pero a veces me siento como el Pedro que está atrapado en un bote en medio del mar de Galilea, en medio de una tormenta. Maybe you do too. Y a lo mejor tú también. We're going to read a passage from the book of Matthew, Y vamos a leer en el libro de Mateo, chapter 14, verses 22 through 24. el capítulo 14, del 22 al 24. Go ahead and read that. I'll wait. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba ahí el sol, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. And here's our picture. We have a picture. There it is. Y aquí tenemos una imagen, Sometimes we feel like this, don't we? y a veces nos sentimos así, ¿verdad? Let's pray. Vamos a orar. Father God, I pray that you would be in this room. I pray that you would watch over us and you would guide us. Dios, pedimos que tú estés en este ambiente y que estés guiándonos I pray that you would allow me to clearly communicate the message you have. y que me ayudes a claramente dar el mensaje que tú tienes. Holy Spirit, please open the hearts of all those here today Espíritu Santo, abre los corazones de todos los que están aquí hoy and minister to them where they need to be touched. y ministra a ellos donde ellos necesitan ese toque. Amen. Amén. So what do we really know about Peter? Entonces, ¿qué sabemos realmente de Pedro? So if we read scripture, we know that he was a husband. Entonces, si leemos en la escritura, sabemos que era un esposo, So we know that he was a man of responsibility. que era un hombre con responsabilidades. He was a career man. We know that he fished for a living and owned his own boat. Sabemos que era un hombre de carrera, era un pescador y tenía su propio bote. We know that he was deeply connected to his community. He worked with his brothers and friends close by. Y sabemos que estaba íntimamente conectado con su comunidad, estaba ahí su hermano cerca He probably had his entire life mapped out. y probablemente tenía toda su vida planeada. And I bet that he didn't plan Y apuesto que él no planeó on being in a boat in the middle of a storm estar en un bote en medio de una tormenta with his brother, con su hermano, 2 friends, dos a amigos, tax collector, a un recolector de impuestos, a revolutionary, un revolucionador and 6 other random guys. y 6 otros tipos al azar. So how did Simon get here? How did Peter find himself in this boat? Entonces, ¿cómo fue que Pedro se encontró en este lugar? We find this story of how this happened in Luke chapter 5. Y vemos cómo ocurrió esta historia en el capítulo 5 de Lucas. And Miss Veronica is going to read for us verses 1 through 11. Y vamos a leer del versículo 1 al 11. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo arrojaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que le alejara un poco de la playa. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca hacia las aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. Maestro,
Hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, contestó Simón. Pero como tú me lo has mandado, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, «Apártate de mí, Señor, soy un pecador». Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaba Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. «No temas, desde ahora serán pescadores de hombres», dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. You're really good at this. Yeah? Everybody give her like a hand? She's really good at this. Fantastic. You may have read this account of how Peter joined the ministry, and you may have understood it wrong. Es posible que tú hayas leído esta situación donde Pedro fue parte del ministerio y a lo mejor lo entendiste mal, como yo también. Like me, you may have believed that Peter's conversion happened instantly. Y como yo, posiblemente pensaste que la conversión de Pedro pasó al instante. But the reality is, Peter had met Jesus multiple times before this event. Pero la realidad es que Pedro había conocido a Jesús varias veces antes de llegar a este punto. In the book of John, it's recorded this way, En el libro de Juan fue grabado de esta manera, that Jesus was preaching near Judea where John the Baptist was. que Jesús estaba predicando en la región de Judea donde estaba Juan el Bautista. And Andrew, Simon Peter's brother, had met Jesus Y Andrés, el hermano de Simón y Pedro, había conocido a Jesús and introduced Peter to Jesus, or at that time it was Simon. So Andrew introduced Simon to Jesus. y él presentó a Pedro, o en ese entonces era Simón, a Jesús. And that's the first time Jesus gave him the nickname of Cephas or Peter. Y esa fue la primera vez que Jesús le dio el apodo de Cefas o Pedro. After this meeting, Y después de este encuentro, Simon went home and started to fish again. Simón fue a casa y regresó a pescar de nuevo. And then we see again in the books of Matthew Y and Mark luego vemos de nuevo en los libros de Mateo y de Marcos that months later Jesus was walking along the shores of Galilee. que Jesús estaba caminando a lo largo del mar de la Galilea And he called to several fishermen y él llamó a varios pescadores to follow him and minister with him. que lo siguieran y ministraban con él. And we see then that Andrew and Simon Peter dropped their nets and followed Jesus. Y vemos entonces que Andrés y su hermano Simón Pedro dejaron sus redes y siguieron a Jesús. And they were in active ministry for a while. Y estuvieron en ministerio activo por un tiempo. But in Luke chapter 5, we see our moment in time. Pero hasta Lucas capítulo 5 es que vemos este momento que estamos leyendo. After traveling with Jesus for a while and witnessing even Jesus healing his own mother-in-law, Después de haber estado caminando con Jesús un tiempo y hasta ser testigo de Jesús sanar a su propia suegra, we find Peter back in his boat fishing again. encontramos a Pedro de nuevo en su bote pescando. Now, I don't understand this, but maybe he was mad that Jesus healed his mother-in-law. Yo no entiendo esto, pero a lo mejor se enojó que Jesús sanó a su suegra. So we went back to fishing. Entonces se regresó a pescar. I don't know. That just could be what happened. I don't know. No sé, pero es una opción. But after a night of failed fishing, Pero después de una noche de pescar sin peces, we understand that Jesus called them to throw their nets on the other side of the boat. entendemos que Jesús les mandó la orden de echar sus redes al otro lado del bote. And they had so many fish they couldn't pull them in. Y tenían tantos peces que ni los podían meter al bote. Peter falls at the feet of Jesus, Pedro se cae a los pies de Jesús. declares him to be his master, Lo declara que él es ahora su maestro and leaves everything to follow him. y deja todo para seguirlo a él. I want to take a moment to talk about this. Entonces quiero tomar un momento para hablar de esto. You see, we move closer to Jesus in layers. Si ves, nosotros nos acercamos a Jesús más y más por capas. Jesus deals with our hurts in layers. Jesús trata con nuestras heridas en capas. We usually take our assignments from God in layers. Y muchas veces tomamos
las tareas de Jesús en capas. As we learn to trust God and experience His faithfulness, we draw closer and closer to Him. Y a medida que aprendemos a confiar en Dios y experimentamos su realidad, nos acercamos más y más a Él. I would imagine most of you here now have layers in your lives. Y me imagino que ahora ustedes, muchos, tienen capas en sus vidas. And I don't want you to be upset if you're not where others think you should be. Y no quiero que se frustren si no están donde otros están ahorita. And don't be upset if you're not where you think you should be. Y no se enojen si no están donde tú piensas que deberías estar. The only thing that God requires of us Lo único que Dios pide de nosotros is to progress, to move closer to Him. es que progresemos, que nos estemos acercando a Él. But if we're really honest, sometimes it takes a little bit longer for us to take that walk, to move closer. Pero si somos sinceros, muchas veces nos toma más tiempo de estar en esa caminata. And I think the reason why it takes longer for us to move closer to God is because we're trying to follow our map. Y yo creo que muchas veces nos toma más tiempo porque estamos tratando de seguir nuestro mapa. We're trying to get closer to God the best way we know how. Nos estamos tratando de acercarnos a Jesús de la mejor manera que nosotros conocemos. I think this is why we keep finding Peter in the boat. Y yo pienso que es por eso que seguimos encontrando a Pedro en un bote. Because the boat's where he's most comfortable. Porque el bote es donde él se encuentra más seguro. The boat is what he knows. Es lo que él conoce. Where do we find Peter now? When we look at our story, we think about where we're at. Where is Peter? Y si vemos en nuestra historia y pensamos en dónde estamos, ¿dónde es que encontramos ahora a Pedro? Believe it or not, he's exactly where God placed him. Y lo creas o no, él está exactamente donde Dios le dijo que estuviera. He's with a group of believing friends. Él está rodeado con amigos creyentes. They had just watched God do an amazing miracle. This is right after the story where they fed 5,000. Y acaban de ver a Jesús hacer un milagro increíble. Es después de la historia donde él alimenta a los 5,000 hombres. He's on a boat in the Sea of Galilee. Él está en un bote en medio del mar de Galilea. This is a very familiar setting for Peter. Y este es un lugar muy familiar para Pedro. This sounds like the ideal situation for Peter, if not for the storm. Y este parece ser una situación ideal para Pedro si no fuera por la tormenta. Something tells me that this storm was not on Peter's map. Y algo me dice que esa tormenta no estaba en el mapa de Pedro. What types of storms do you face? ¿Qué tipo de tormentas estás confrontando? What robs you of your peace? ¿Qué te roba de tu paz? We're all going through something. Todos estamos pasando por algo. It could be broken relationships. Puede ser relaciones quebrantadas. You could have a whole series of unmet expectations. Puedes tener una serie de expectativas no cumplidas. There could be many missed opportunities in your life, and you have regrets. Puedes tener muchas oportunidades perdidas y tener muchos arrepentimientos. You could be concerned about a lack of resources. Puedes estar preocupado por una falta de recursos. Maybe you're looking and waiting and longing for that job opportunity. Posiblemente estás anhelando y esperando por esa oportunidad de trabajo. Maybe there's been serious and real injustice in your life. Posiblemente ha habido injusticias serias y reales en tu vida. Maybe you're dealing with sickness in your own life or in the life of your family. A lo mejor estás batallando enfermedad en tu vida o en la vida de un familiar. Maybe you've experienced death way too close to you. O a lo mejor has experimentado la muerte muy cerca a ti. And you missed the ones that God had placed in your life. Y no has visto los deseos que has querido de Dios en tu vida. When these storms show up in our lives, Cuando estas tormentas se aparecen en nuestras vidas, it causes a fear response within us. provocan una respuesta de miedo dentro de nosotros. And we feel stuck in our situations. Y nos sentimos atorados en nuestra And situación. we keep looking at our maps, we keep looking at the plans that we have for our lives. Y seguimos viendo nuestro mapa y los planes que tenemos para nuestra vida. We may begin to doubt God. Hasta a lo mejor empezamos a dudar de Dios We may begin to doubt the calling He has in our lives. o hasta dudar del llamado que Él tiene en nuestras vidas. We may begin to doubt His faithfulness. Podemos empezar a dudar su fidelidad. We could become worried about ourselves, Podemos empezar a preocuparnos por nosotros mismos, how we compare to other people. cómo nos comparamos con otra gente.
We may be worried about if God will come through for us this time. Nos empezamos a preocupar si Dios de verdad va a venir a ayudarnos esta vez. We may be filled with shame Podemos ser llenos de vergüenza and worried about what other people think of us. y preocupados de los que los demás piensan de nosotros. We may be worried about the physical hurts or the emotional pain that we feel. Podemos preocuparnos por el dolor físico o espiritual que sentimos. We may be filled with questions Podemos estar llenos de preguntas that we're afraid we'll never have answers for. y tememos que nunca vamos a encontrar las respuestas. When these storms come into our lives, Cuando estas tormentas llegan a nuestras vidas, we may withdraw from God nos podemos retirar de Dios and look at our maps and try to take control. y enfocarnos en nuestra mapa y tratar de tomar el control. But not for Peter. Pero no para Pedro. Not this time. Esta vez no hizo eso. What did Peter do this time? ¿Qué fue lo que hizo Pedro esta vez? So let's pick up our original story where we had talked about Peter in the boat with the disciples. Entonces vamos a retomar nuestra historia original donde vemos a Pedro y sus amigos en medio de una tormenta. These 12 men, Estos 12 hombres, 4 of them we know were really experienced fishermen, 4 sabíamos que eran pescadores con mucha are experiencia. stuck in a very real storm. Están atrapados en una tormenta muy real. We'll pick up our story back in Matthew chapter 14. Y vamos a retomar la historia en Mateo 14. Go ahead and read 15 to 29. Sorry, I keep saying that. It's 24 to 29. 25. Yes. I did this wrong in my notes. I'm sorry. It was totally my fault. Lo vamos a retomar en Mateo 14 del versículo 25 al 29. Okay. Dice, en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, dijeron. Y ellos, llenos de miedo, comenzaron a gritar. Pero Jesús dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. So in the middle of this storm, Peter chose something different. Entonces, en medio de esta tormenta, Pedro escogió algo diferente. Instead of a map, Peter chose a compass. En vez de un mapa, Pedro decidió escoger una brújula. So the question is, how do we get through our storms? Entonces, la pregunta es, ¿cómo atravesamos nuestras tormentas? I want you to think compass, not map. Yo quiero que pienses brújula y no mapa. You might believe, like I did for a very long time, Y a lo mejor tú piensas, como yo pensé mucho tiempo, that if I had a map, life would be so much easier. que si yo tuviera un mapa, la vida sería mucho más fácil. But we're not given a map in life. Pero no nos hemos dado un mapa en esta vida. We're given something much better. Nos han dado algo mucho mejor. Would you please show the picture of the compass? Go ahead and pass out those compasses. Now, my team is going to pass out compasses to you all. Y So if you want to just put your hands up, these folks are going to come around and pass these out. We'll pause for just a moment. mi equipo So va a you each pasar. get a compass. Mi equipo va a pasar a dar unas brújulas, entonces si pueden alzar sus manos y van a pasar a dar uno y vamos a tomar un tiempo para esperar para que ellos compartan estas brújulas con todos ustedes. Bueno, pero preparaban con y si ponen el cerro, que sea conmigo. These already know where those going?
Okay. Yeah, everyone have a compass? Yeah. Everyone have a compass? ¿Todos agarraron una brújula? Yeah. ¿Sí? Great. Here we go. So what do I mean by compass? Entonces, ¿para qué necesito mi brújula? So let's read this verse in the book of Hebrews, Entonces vamos a leer este pasaje de chapter 12, Hebreos, verse 2. el capítulo 12, versículo 2. Go ahead. Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Amen. Amen. Jesus is our compass. Jesús es nuestra brújula. Jesus says 21 times. We can get up, I'm sorry. Yeah, go ahead. Jesus says 21 times in scripture to follow me. Y Jesús dice 21 veces en las escrituras, síguenme. The apostle Paul even says, follow me as I follow Christ. Y apóstol Pablo incluso dice, síganme como yo sigo a Cristo. So when you are filled with fear Entonces, cuando estás lleno de temor and you're lost and you can't find peace, y te encuentras perdido y no puedes encontrar la paz, what do we need to do? ¿qué es lo que tenemos que hacer? We need to fix our focus. Tenemos que arreglar nuestro enfoque. We need to stop looking at the storm. Tenemos que dejar ver la tormenta. We need to stop looking at our map. Tenemos que dejar de ver a nuestro mapa And we need to focus on Jesus. y nos tenemos que enfocar en Jesús. In Isaiah chapter 26, it says this. Isaías capítulo 23, versículo 3 dice, Right. tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos aquellos cuyos pensamientos están fijos en ti. When you fix your eyes on Christ, Cuando tú pones tu mirada en Cristo, He will fill you with perfect peace. Él te llenará de la paz perfecta. So are you going to focus on your map? Entonces te vas a enfocar en tu mapa Or are you going to focus on the compass of Jesus Christ? o te vas a enfocar en la brújula de Jesucristo. I hope you're going to pick Jesus. Yo espero que vayas a escoger a Jesús. Are we going to pick Jesus? Vamos a escoger We're a going to pick Jesús. Jesus? Let's pick Jesus. Vamos a escoger a Jesús. So let's talk about how we can fix our focus on Jesus. Entonces vamos a hablar de cómo podemos arreglar nuestro enfoque en Jesús. I've got 3 things that we can do to fix our focus on Jesus. Tengo 3 cosas que podemos hacer para arreglar nuestro enfoque en Jesús. I was once told that every good sermon has 3 points. Y una vez me dijeron que cada buen sermón tiene 3 puntos. So I try to write my sermons so they have 3 points. Entonces yo trato de tener mi mensaje que tenga 3 puntos. So I know that you have radio stations like we do in America, Y yo sé que tienen programas de radio como nosotros en Estados Unidos, where you can hear good Christian music and preaching while you drive around. donde puedes escuchar buena música cristiana y predicaciones mientras manejas. I got in my car one day, Yo me subí a mi carro un día, I turn on the radio, prendí el radio and the pastor says, good evening, y el pastor dice buenas tardes. starts his message, Empieza su mensaje and he says that he had 27 points. y él dijo, tengo 27 puntos. My heart was breaking. Mi corazón se rompió. I only had 2 hours to drive, Yo nada más tenía 2 horas para so I manejar. didn't get through all 27 points. Entonces no pude oír los 27 puntos. I was told today in our pre-service meeting Y me dijeron hoy en nuestra junta antes del servicio that I also only had 2 hours to preach. que nada más tenía 2 horas para predicar. So I'll do my best to get through these 3 points. Entonces haré lo más que pueda para Amen. cumplir estos 3 puntos. Amen? Amén. I'm joking. I'm not going to keep you here 2 hours. Estoy bromeando, no les voy a detener aquí 2 horas. I'll try not to. Bueno, intentaré de no. Okay. Point number 1. Punto número 1. Choose your target. Elige tu objetivo. Choose your target. Elige tu objetivo. This is a choice that's as old as the Garden of Eden. Y esta es una elección tan antigua como el jardín de Edén. Adam and Eve had the whole world in front of them Adán y Eva tenían todo el mundo frente de ellos. and a very simple problem. Y un problema muy sencillo. Are you going to trust God ¿Vas a confiar en Dios or choose the knowledge of good and evil on your own? o escoger definir el buen y el mal por ti mismo? And they chose poorly. Y escogieron mal. And sometimes we choose poorly. Y a veces nosotros escogemos mal. And we follow the family Y seguimos a la familia of the Israelites all through the Old Testament. de los israelitas por todo el Antiguo Testamento. And we see this family
Y vemos a esta familia wavering back and forth between the same choice that we have today. encontrándose en medio de la misma opción que nos vemos nosotros hoy. In Joshua chapter 24, Vemos en Josué capítulo 24, 14 and 15 says this. del 14 al 15 dice esto. Por lo tanto, ahora entréguense al Señor y sírvanle con integridad y lealtad. Desháguense de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Eufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Eufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Amen? Amen? Amén. We see the nation of Israel on the border, the nation of Israel is now in the promised land. Vemos ahora la nación de Israel en la tierra prometida. Joshua's now old in age and he's about to pass on to the next life. Josué ya está grande en edad y va a pasar a la otra vida. And he gives the nation of Israel the same choice we have today. Y le da a la nación de Israel la misma opción que tenemos hoy mismo. Are we going to go after the things of this world or will we choose to follow God? ¿Vamos a perseguir las cosas de este mundo o vamos a escoger a seguir a Dios? This choice seems very easy when we know what happened to the Israelite nation. Y esta opción se ve tan fácil cuando vemos lo que pasó a la nación de Israel. We read everything that God saved them from and how he protected them. Vemos todo lo que Dios los salvó y los protegió. And this was still a hard choice for them. Y aún esta fue una decisión muy difícil para ellos. But we can't judge them too harshly, can we? Pero no los podemos juzgar muy fuerte, Because we can read the same scripture and see everything that God brought them through, porque podemos leer la misma escritura y ver todo lo que Dios los ayudó, but we still have a difficult time making that choice today, don't we? pero aún nos encontramos nosotros en una situación difícil tomando esa decisión hoy. Are we going to choose our map and the things that we can pick for ourselves? Y vamos a escoger nuestro mapa y las cosas que nosotros podemos decidir hoy, Or we choose to follow the compass of Jesus Christ? o vamos a decidir a seguir la brújula de Jesús Cristo. In Matthew chapter 6, it says this. These are the words of Jesus. Y en Mateo 6:24 dice lo siguiente, y estas son las palabras de Jesús. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. He will either serve one and despise the other. Servirás a uno y odiarás a otro. We can't have two masters. No podemos tener dos maestros. We have a saying back in Ohio. Tenemos un dicho en Ohio. The man who chases two rabbits catches none. El hombre que persigue dos conejos no agarra ninguno. We have to choose our target. Tenemos que escoger nuestro objetivo. Peter had a choice to make. Pedro tenía una decisión que tomar. Would he continue to follow his map or would he look to Jesus? ¿Continuará siguiendo su mapa o va a mirar a Jesús? I hope you choose wisely today. Y espero que ustedes tomen esa buena decisión hoy. Point number 2. Punto número 2. If you want to fix your focus on Jesus, Si quieres arreglar tu enfoque en Jesús, you have to remove distractions. tienes que eliminar las distracciones. This sounds like a pretty simple point, correct? Y esto se oye como un punto muy sencillo, ¿no? But in our lives, we have lots of distractions that come very cheap and very easy. Y en nuestra vida hay muchas distracciones que vienen We have lots of opportunity for our focus to be pulled away to lesser things. muy rápido. Tenemos muchas oportunidades de voltear nuestra vista a cosas menos. Can you imagine trying to pull a bow and aim at something? Puedes imaginar jalar un aro y querer pegar algo, You have all of these things trying to pull your arms down, pero tienes distract you. todas estas cosas que están jalando tu brazo That's y just distrayéndote. It's just like the many things that we carry with us all the time.
Y eso son como las muchas cosas que cargamos todo el tiempo. all the worries, all the doubts, Todas las dudas, todas las all the preocupaciones, fears, all the anxieties, todos los temores, las ansiedades, all the responsibilities that we take on ourselves. todas las responsabilidades que nos ponemos a nosotros mismos. So many times we carry much more than God ever intended us to carry. Muchas veces cargamos mucho más de lo que Dios quería para nosotros. And these things distract us and pull our focus off of Christ. Y estas cosas nos distraen y toman nuestro enfoque de Jesús. And sometimes we can be chasing those things that make us feel good in the moment. Y muchas veces podemos estar persiguiendo esas cosas que nos hacen sentir bien en el momento. In 1 Corinthians, Paul explains this to us. Y en 1 de Corintios, Pablo explica esto en el capítulo 9, del Chapter 26, 9, 26 and 27. capítulo 9, 26 al 27. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Disqualified. Descalificado. That's a pretty big word, Esa es una palabra muy grande, but it's true. pero es verdad. We can become so distracted Podemos estar tan distraídos that we start living just like the world we're trying to lead. en que empezamos a vivir justo como el mundo que estamos tratando de guiar. And while we're trying to lead the world away from all these distractions, Y mientras estamos tratando de guiar a este mundo de estas distracciones, we can become so distracted that we lose our faith. nos podemos distraer tanto que podemos perder nuestra fe. Hebrews 12, verse 1 says this. Y Hebreos 12, versículo 1 dice esto. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedea y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. We need to strip these distractions from our lives, Tenemos que despojarnos de estas distracciones en nuestras vidas, because the fewer distractions we have, the easier it is to focus on Christ. porque es más fácil enfocarnos en Cristo cuando tenemos menos distracciones. As we read through the Gospels, Cuando leemos a través de de los evangelios, we see that Jesus often withdrew from the crowds to pray. vemos que Jesús muchas veces se retiraba de las multitudes a orar. The more we pray and get closer to God, Lo más que oramos y nos acercamos a Dios, the less time we have for distractions. lo menos tiempo que tenemos para estas distracciones. Amen? Amén. Amen. Point number 3. Y el punto número 3. Point number 3 will be closing after point number 3. Y después del punto número 3 estaremos cerrando. I know you've heard that from pastors before. Y yo sé que han oído de esos pastores antes, I'll try to keep that promise to you. pero intentaré de cumplir esa promesa. Point number 3. Punto número 3. Move closer to your target. Acércate más al objetivo. Move closer to your target. Acércate más al objetivo. Storms are going to come into your life no matter what. Las tormentas van a venir a tu vida, sea lo que sea. If you've been following along in our story, Y si has estado siguiendo nuestra historia, you know that the disciples are exactly where Jesus placed them. sabes que los discípulos estaban exactamente donde Jesús les dijo que estuvieran. Jesus was the one that put them in the boats. Jesús fue el que los puso en el bote. Jesus knew this storm was going to come. Jesús sabía que esta tormenta iba a venir. Even though they were with their friends, Y aunque estaban con sus they were amigos, with their community of Christian believers, estaban en su comunidad de and they were doing creyentes exactly what God wanted them to do. y estaban haciendo exactamente lo que Jesús quería que estuvieran haciendo. A storm still showed up. Una tormenta aún llegó. So the truth is this. Entonces la verdad es esto. Even though you're serving God faithfully, Aunque estés sirviendo a Dios fielmente, you're not immune from the storms. no eres inmuno de las tormentas. One question still remains unanswered by history. Y una pregunta sigue sin responderse en la historia. There's a lot of ideas and theories out there, Hay muchas teorías que hay, but there's no one been able to answer this one question. pero no hay nadie que ha podido dar respuesta a esta pregunta. Why did Peter ask Jesus to call him out of the boat? ¿Por qué Pedro le pidió a Jesús que lo llamara fuera del bote? Jesus didn't step out of the water and call Peter. Jesús no caminó sobre el agua y llamó a Pedro.
Peter asked to be called out of the boat. Pedro pidió que fuera llamado fuera del bote. Why did Peter ask to be called out of the boat? ¿Por qué fue que Pedro pidió que lo llamaran fuera del bote? Let's read in Matthew 14, Vamos a leer en Mateo 14, 28 and 32 to end our story. del 28 al 32 para terminar esta historia. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo le reprendió, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. I believe the boat for Peter represents his old life. Yo pienso que para Pedro el bote representaba su vida vieja. At this point in time in his life, En este punto en su vida, he had probably been on the Sea of Galilee several times during storms. él posiblemente ya había estado muchas veces en el mar de Galilea en medio de tormentas. But this one was different. Pero este era diferente. This one felt worse. Este se sentía peor. And he was surrounded by his community of believers. Y él estaba rodeado por su comunidad de creyentes. But I believe that Peter stepped out of the boat Pero yo creo que Pedro salió del bote because he knew the safest place to be porque él sabía que el lugar más seguro donde él podía estar was as close as possible to Jesus Christ. era lo más cerca posible a Jesucristo. And Jesus was not in his old life. Y Jesús no estaba en su vida antigua. Jesus was deeper in the storm. Jesús estaba más profundo en la tormenta. The closest place, El lugar más cerca, the safest place, el lugar más seguro, is closer to Jesus. es más cerca a Jesús. In life, En la vida we're going to have events, we're going to have obstacles, we're going to have storms. vamos a tener eventos, obstáculos, vamos a tener tormentas. These storms are going to try to take our focus off of Jesus. Y estas tormentas van a tratar de tomar nuestro enfoque de Jesús. There's going to be temptations for us to go back to our map. Y van a haber tentaciones para que nosotros regresemos a nuestro mapa. But I want to encourage you, Pero te quiero animar fix your focus on the compass. que arregles tu enfoque en la brújula. Look to Jesus Christ for your directions. Mira a Jesucristo para tus direcciones. Leave the boat. Deja el bote. Step out under the waters. Pisa sobre el agua. You might sink. Te podrás hundir. You might be filled with fears when you see everything around you. Podrás ser lleno de temor cuando veas todo a tu alrededor. But the closer you get to Jesus, Pero lo más cerca que estés a Jesús, the safer you're going to be. lo más seguro que vas a estar. What happened to Peter when he stepped out of the boat? ¿Qué le pasó a Pedro cuando él salió del bote? What happened? ¿Qué pasó? He started to sink. Empezó a hundirse. Maybe you feel like you're starting to sink as you try to get to Jesus. Y a lo mejor tú te estás sintiendo como que estás empezando a hundirte como te estás acercando a Jesús. But what did Jesus do in that moment? Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús en ese momento? He reached out Él extendió su mano and he pulled Peter from the water. y él levantó a Pedro del mar. When you're stepping out of the boat, Cuando tú estás saliéndote del bote, when you're leaving everything you know behind you, cuando tú estás dejando todo lo que conocías detrás you de may ti, start to sink. puede ser que empieces a hundirte. But Jesus will catch you. Pero Jesús te va a agarrar. Jesus has caught me. Jesús me ha agarrado a mí Jesus has caught many people in this room. y Jesús ha agarrado a mucha gente en este lugar. Maybe the storm you're going through feels different Y a lo mejor esta tormenta que estás pasando se than the siente last storm you diferente made it through. de la última tormenta que pasaste. But our God is the same today Pero nuestro Dios es el mismo hoy, as he was yesterday como fue ayer and as he will be tomorrow. y como será mañana. Amen? Amén. Amen? Amén. So if my brother continues to play behind, Entonces, mientras siguen I'm tocando, going to ask my team to come forward yo voy a pedirle a mi equipo que pase and we would love to pray with you. y nos encantaría orar por ti. In no way does this mean that we have everything figured out.
Y esto no quiere decir que hemos solucionado todo, We would love to come alongside of you pero nos encantaría venir contigo while you walk your faith journey out of the boat. mientras tú caminas tu jornada de fe afuera del bote. Love to pray with you. Y nos encantaría orar por ustedes. And we believe the Holy Spirit will touch you where you're at today. Y creemos que el Espíritu Santo los va a tocar donde están. We are here to join with you Estamos aquí para unirnos con ustedes and encourage you y animarlos as you step out of the boat. como tú vayas saliendo de tu bote. Amen. Amén. Amen. Please come forward if you would like prayer. Entonces, si gustan oración, por favor, pasen adelante. Amen. Amén.